Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, hoy con un programa más dedicado pues, al crecimiento de este país, tratar de que nuestra nación salga adelante con los mejores hombres y las mejores mujeres. El otro día conversábamos con el ministro de Obras Públicas y Transportes y no nos alcanzó el programa. Por cierto, agradecemos a todos ustedes la gran preferencia que tiene por este espacio, porque recibimos muy buenos comentarios en redes sociales. Conversábamos con el señor ministro sobre todo lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero no nos alcanzó porque solo pudimos hablar un poco acerca de infraestructura. Pero para hablar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hay mucho que decir. Por ejemplo, que está tratando de generar un cambio importante en la organización, ordenando, reorganizando todos los departamentos, direcciones, consejos. Así que don Luis me dijo, no, yo no le voy a hablar de eso. Háblese con la experta, la viceministra administrativa y de gestión estratégica. Y hoy la tenemos aquí con nosotros. Nada más y nada menos que Ángela Mata. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien decíamos, a usted le ha tocado todo ese churuco de tratar de organizar un ministerio enorme. Un ministerio que cuenta con cerca de 4,000 empleados. Cuénteme un poco lo que han logrado hasta la fecha en ese orden de cosas. Bueno, la experiencia ha sido bastante grata. En realidad ha sido un año intenso. Ha sido un año de muchas sorpresas en donde no hay un día que sea igual a otro. Y eso es muy bueno. Creo que es importante comenzar diciendo que en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no sobra ningún funcionario. Posiblemente lo que necesitamos es ordenar la casa. Bueno, por ahí había yo escuchado que algún antiguo jerarca le había dicho eso a los trabajadores, ¿verdad? Que había muchos que estaban sobrando. Sí, sin embargo, nuestra gente está lista para hacer las cosas y para hacer las cosas bien. Bueno, sé que de pronto es tarea difícil porque ustedes tienen muchas direcciones con enormes particularidades. Pero me encantaría empezar conversando con usted sobre algo que se planteó este gobierno a principios de gobierno. Dijeron, vamos a ordenar los consejos. Vamos a ordenar al COSEBI, al CONAVI, al Consejo de Concesiones, a ¿quién me falta? Aviación Civil y Transporte Público. Bueno, doña Ángela, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con todos esos consejos? Ok, vamos a ver. Uno de los compromisos de entrada de esta administración era presentar un proyecto de ley que permitiera, de alguna manera, tal vez regularizar no es la palabra, sino modernizar la interacción del MOP como ente rector con los 5 consejos adscritos. Se hizo la presentación de un primer proyecto tal y como se había prometido más o menos a una semana de haber asumido esta administración. Ese primer proyecto de ley, que se le dio el número de 23.114, sufrió bastantes observaciones, tanto por parte de la Contraloría, colegios profesionales, diferentes instituciones que lo que hicieron fue enriquecer, digamos, el panorama y generar la plataforma suficiente para la redacción de un texto sustitutivo. En octubre aproximadamente del año pasado se presenta un texto sustitutivo. Este texto sustitutivo incorpora básicamente 3 consejos: el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo de Transporte Público y el Consejo de Seguridad Vial. ¿Por qué quedan por fuera otros 2 consejos? Uno es el Aviación Civil y el otro es el Consejo Nacional de Concesiones. Bueno, porque por la naturaleza jurídica y por las competencias que esos 2 consejos tienen, requieren posiblemente, o más bien requieren otro tipo de tratamiento en términos de proyecto de ley, ¿verdad? Porque la figura jurídica que requieren tal vez sea otra.
Entonces se presenta el texto sustitutivo, este va a la comisión en Asamblea Legislativa, después de varias discusiones recibe voto positivo y ya pasa en sesiones ordinarias y es convocado también ahora en sesiones extraordinarias. Ya está en segundo día de mociones, listo para segundo día de mociones 137. ¿Qué vendría a hacer este proyecto? Bueno, vendría a establecer esa figura del ministro como rector con mayor capacidad de toma de decisiones sin necesidad de volver al modelo anterior del superministro, ¿verdad? Porque vamos a ver qué pasa, o qué hubiera pasado, o qué pasaría más bien si pensamos en un superministro con toda la capacidad de injerencia directa sobre la rectoría. Bueno, toparíamos con la suerte que tenemos ahora de tener un ministro con la calidad del ministro de Transporte que tenemos, o podríamos tener un ministro que no sea tan bueno como el que tenemos ahora. Entonces, la intención con 23.114 es generar esta figura en donde el ministro tenga una rectoría, pero tengamos direcciones y divisiones responsables de ejecutar para lo que fuimos creados y las competencias que por ley son inherentes a nosotros. Bueno, tratando un poco de entender la figura, porque es que en nuestro país ha sucedido, vamos a ver, ha sucedido que a veces no tenemos ministro, ¿verdad? Porque no hay un ministro que vaya marcando la ruta. Y ha habido ocasiones también en que los consejos han tenido juntas directivas que ni para atrás ni para adelante. Bueno, ahora tengo entendido por lo que usted me dice, lo que pretende este proyecto de ley es darle fortaleza al jerarca para que le pueda decir a un directivo, le pueda decir a un gerente o a un director, mire, eso que usted está haciendo está mal y no me gusta cómo lo está haciendo, hay que mejorarlo. Ajá. Vamos a ver, el proyecto de ley viene a eliminar la figura que se conoce hoy de las juntas directivas y los consejos de administración, ¿verdad? Y lo que viene es a establecer la posibilidad de que se generen órganos consultivos que van a ser llamados por necesidad o por requerimiento del ministro, y que pues una de las ventajas que tienen es que no vendrían a significar, por ejemplo, un gasto en términos de dietas, ¿verdad? Bueno, y es que ese es uno de los enormes problemas que creo que se encontró este gobierno, ¿verdad? Juntas directivas pagando dietas gigantescas y poca eficiencia. Bueno, vamos a ir a una pausa, doña Ángela, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros aspectos relacionados con la eficiencia con los que ustedes están trabajando, que no solo es la relación con los consejos, sino también con los trabajadores. ¿Estás viendo? Conversamos, ya volvemos. Estás viendo, conversamos. Y hoy platicamos con la viceministra administrativa y de gestión estratégica del MOP, Ángela Mata. Hablábamos en el bloque anterior acerca de cómo un proyecto de ley pretende hacer más dinámico el trabajo que se realiza en conjunto con los consejos que administra el Ministerio de Obras Públicas. Pero bueno, ¿qué está pasando con los trabajadores? Son cerca de 4,000 empleados. En ello, pues obviamente contamos también a los oficiales de tránsito, a la gente que maneja todo el tema de obras, fiscalizaciones. ¿Cómo han venido ustedes organizando esa parte, el trabajo gerencial? Ok. Vamos a ver. La capacidad de nuestra gente creo que es impresionante. Vamos a ver, a lo interno del MOP tenemos gente creativa, tenemos gente propositiva, tenemos gente con muchas ganas de hacer las cosas. Y creo que una de las tareas claves en este primer año de administración ha sido de identificar a esta gente que realmente agrega valor, a esta gente que suma, a este talento que
en algunos casos ha estado escondido o guardadito o, como dicen por ahí, congelado por algún tiempo, y comenzar a trabajar con ellos en acciones específicas que nos ayuden a potenciar y básicamente incluso a hacer un efecto expansivo en términos de generar que las cosas se hagan diferentes. ¿Por qué? Porque básicamente si seguimos con más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Pensar fuera de la caja, hacer cosas diferentes, comenzar a pensar en que nuestra gente de verdad tiene soluciones a las situaciones que se les presentan. Y creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es comenzar a hablar con nuestros equipos, a entender a dónde le está doliendo a nuestra población, ¿verdad? Cuáles son las cosas que realmente son complejas para ellos y cómo ellos mismos pueden ser parte de la solución. Y hemos ido trabajando muchísimo con la gente en la consigna de si usted tiene un requerimiento, si usted tiene una necesidad, también en el momento en que conversemos, piense fuera de la caja y deme soluciones. Ahora, ¿cómo se preparan, por ejemplo, para un megaproyecto que es el de la ciudad gobierno y que les va a tocar sensiblemente porque ustedes precisamente están en esa zona donde se van a generar todos esos cambios? Ha sido toda una experiencia, ¿verdad? El tema de ciudad gobierno, los primeros comentarios que recibimos de la gente a lo interno es: ay, ¿usted cree que ahora sí pase? ¿Usted cree que ahora sí se dé? Porque traemos, no sé, 15, 20 años oyendo, ¿verdad?, que se puede construir aquí ciudad gobierno. Incluso hace unos días en una reunión que teníamos, alguien nos decía, yo vi los planos de la primera propuesta de ciudad gobierno, pero bueno, hemos estado trabajando primero en un grupo pequeño, y en un grupo pequeño porque necesitamos en el momento de transmitir a la población en general el mensaje, tener nosotros ya una hoja de ruta lo suficientemente clara. Entonces, en un grupo pequeño hemos estado trabajando algunas alternativas de solución. Ha sido muy interesante porque en equipo han surgido cosas que son maravillosas y que a veces decimos, qué vacilón, cuando nos sentamos aquí, ninguno de nosotros individualmente habría pensado que esa era una alternativa de solución. Nos estamos preparando, posiblemente, sí, el ministerio que se ve más impactado en este proyecto de Ciudad Gobierno seamos nosotros, porque básicamente Ciudad Gobierno va en la casa del MOP, ¿verdad? En lo que voy en la casa del MOP. Sin embargo, estamos tratando de, además, aprovechar la oportunidad y la coyuntura para que se modernicen nuestros esquemas de teletrabajo de cara a un acontecimiento no tan positivo del que todavía estamos trabajando para recuperarnos, que fue el ciberataque del que fuimos objeto el 17 de enero de este año. Pues hemos tenido que reformular una serie de cosas, y específicamente el replanteamiento del modelo de teletrabajo viene trabajando en dos líneas, ¿verdad? Preparándonos para ciudad gobierno, que básicamente va a requerir de un esquema diferente a nivel de trabajo, reforzando el tema de ciberseguridad y trabajando siempre pensando en el servicio y la efectividad de cara al usuario. Bueno, ahora que usted precisamente habla de servicio, sé que hay un proyecto que por ahí anda, que le ha impactado mucho a usted, y usted es muy proactiva en relación con ese proyecto. Usted me va a hablar de Rey Curré y lo que están haciendo con las comunidades indígenas, y cómo el MOP decide dar seguridad vial, capacitación en seguridad vial a nuestros indígenas. Bueno, sí, ese es un proyecto que a mí realmente me tiene fascinada, me tiene encantada. Es un proyecto que en algún momento, o sea, que lo estamos trabajando también de la mano con COSEBI y lo estamos trabajando de la mano con el Viceministerio de Transportes. Sin embargo, en noviembre del año pasado, nos toca visitar la comunidad de Rey Curré a raíz, digamos, de un esfuerzo que se está haciendo a nivel Estado para poder generar soluciones después de las inundaciones, después de que el colegio de Rey Curré se inunda y la población pues sufre bastante. Y nos damos cuenta que es una población que tiene muchísima necesidad de ser escuchada, pero también tiene una capacidad de resiliencia impresionante.
Y entonces nos entra la espinita de qué podemos hacer para apoyar poblaciones indígenas desde la silla del MOP, ¿verdad? ¿A dónde está el valor agregado? ¿Cómo podemos nosotros hacer algo que genere un adicional? Comenzamos a revisar con COSEBI qué había. En algún momento hubo un convenio con el Ministerio de Educación que estaba próximo a vencer. Se retomó el tema del convenio y ya se está trabajando en dar educación vial en lengua indígena en varias de nuestras comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos llevando el componente seguridad vial a más personas y que no estamos haciéndolo desde un lugar egoísta. ¿A qué me refiero con un lugar egoísta? Bueno, sería egoísta de parte de nosotros pensar que el componente de seguridad vial se da solamente en nuestro idioma y se da solamente en nuestro contexto. Necesitamos ir y entender qué está pasando en las comunidades indígenas y cómo podemos hacer esa adaptación. ¿Por qué? Porque hay gente que en este momento tiene producción que debe sacar a vender, tiene gente que tiene que salir a hospitales, a citas y a una serie de cosas y necesita entender la dinámica de la calle, pero tiene una cosmovisión y necesitamos respetar esa línea, pero también darles algo más. Bueno, precisamente las nuevas formas de gobierno impulsan la inclusión y también el manejo de la diversidad que muchas veces hemos descuidado. Me parece de suma importancia un proyecto como ese, tomando en cuenta una visita que hice hace unos días a una zona rural y veía a los muchachos que salían de la siembra en sus motocicletas, sin cascos, hasta sin placa, y es ahí donde tenemos que llevar precisamente la educación en seguridad vial, porque se están descuidando cosas importantes y pues para no perder tantas vidas. Quienes manejan motocicleta generalmente pues son los más afectados en las calles. Pero vamos a otra breve pausa y ya continuamos con esta amena conversación sobre todo lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para organizarse mejor y dar un mayor servicio. Estás viendo Conversamos y hoy platicamos con Ángela Mata, quien es viceministra administrativa y de gestión estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hemos venido hablando acerca del enorme esfuerzo que representa tratar de organizar una institución como la que maneja, sobre todo en el ámbito de que hay muchas direcciones, hay muchos consejos, hay muchas personas con, pues evidentemente, ideales o conceptos distintos de cómo debería ser la organización de un ente como ese. Por cierto, le pregunto, ¿cómo le ha ido con los sindicatos? Nos ha ido muy bien. Creo que nos ha ido muy bien. Estamos sentados en la mesa de negociación de lo que podría ser la primera convención colectiva del MOP. Creo que esto es un paso importante, es un avance importante. Estamos claros en que los intereses son intereses similares, ¿verdad? En términos de poder generar un estado de bienestar para la población. En algunos momentos, en las mesas de trabajo y en las mesas de negociación, tal vez nos encontramos con posiciones que difieren, pero más en la forma que en el fondo. Y creo que eso es ganancia. Estamos en este momento en mesa de negociación con sindicatos, estamos trabajando también un proceso de mejora con controladores aéreos para poder entender y eventualmente mejorar sus condiciones a nivel general, y pues esa es la intención, conservando el interés de la administración, que es que las cosas sucedan, pues también cuidando los que nos ayudan a que las cosas sucedan, que son nuestros equipos. Bueno, el término convención colectiva asusta mucho a la población y a los políticos sobre todo, les asusta muchísimo. Me sorprende saber
que apenas van a negociar una convención colectiva. Presumía que de pronto ya tenían convenciones colectivas en el ministerio. No, estamos negociando la primera. Y este tipo de convenios con los trabajadores, pues como bien usted lo apunta, lo que buscan es simplemente el bienestar de los trabajadores, y sí que en algunas organizaciones en el pasado ha habido ciertos abusos, ¿verdad? Que me imagino ya ustedes estarán tratando de enmendar. Y la intención en este momento es poner puntos sobre la mesa de situaciones que en algún momento por los sindicatos y por los mismos colaboradores hayan podido ser percibidas como situaciones injustas. Entonces, pues básicamente estamos tratando de regularizar sin que eso signifique un abuso en un tema de beneficios o un gasto adicional o una carga adicional en términos presupuestarios, que ya de por sí es un tema complejo, el tema del manejo de presupuestos, sobre todo de cara a una institución tan grande como el MOP. Ahora, usted mencionaba a los controladores aéreos. Generalmente cuando uno habla del MOP se concentra en vías, en carreteras, en caminos, en puentes que se cayeron, etcétera. Pero también es parte de las responsabilidades del ministerio precisamente nuestros puertos aéreos, o sea, nuestras entradas vía aérea al país. Cuénteme cómo han avanzado estratégicamente o en gestión estratégica en ese particular. Bueno, con controladores estamos trabajando temas que con ellos habían quedado pendientes desde hace más de 20 años. Tenemos ya 4 meses de estar trabajando con ellos en discusión de cosas que puedan facilitar su trabajo y sobre todo que puedan potenciar todo lo que ellos como equipo tienen que darle al país. Pero es importante también entender que, por ejemplo, cada vez que un crucero llega a este país, hay personal MOP detrás de la llegada de ese crucero, porque los puertos también son rectoría del MOP. Hay una división marítimo-portuaria en el MOP que atiende la parte de puertos y también es sumamente importante. Bueno, y eso que en los últimos meses, posteriores a la pandemia, hemos tenido un arribo gigantesco de cruceros. Ajá. Me tocó dar cobertura a una noticia en la que habían 3 o 4 cruceros en Limón y 2 en Caldera. Impresionante. Sí, entonces es muy lindo saber que hay personal MOP detrás de muchas actividades en este país. Es realmente impactante todo lo que el MOP hace, toda la rectoría que tiene. El MOP es rector también de toda la parte de ferrocarriles en el país. Entonces, vamos a ver, poder impactar todos esos sectores a nivel de población es importante para nosotros, pero no se puede hacer si no encontramos al ser humano maravilloso que hay detrás de cada una de esas actividades. Me encantaría continuar conversando con ustedes sobre un sinfín de temas, pero para finalizar quisiera que me converse de algo que particularmente es de su interés. Sé que está haciendo un trabajo enorme en el tema de equidad de género. Sé que organizaciones en las que muchos profesionales históricamente son hombres, de pronto podría tener desequilibrios en la equidad de género. Y usted está haciendo un trabajo muy, muy particular con esos ingenieros y esos encargados de obra. Bueno, le voy a contar una cosa, casi como anécdota. Una de las primeras reuniones que tuve cuando estaba en el MOP, cuando entré al MOP hace un año, cuando comenzó esta administración, lo primero que recibí fue un escáner de arriba a abajo y muchas de las cosas sobre las cuales versaron las miradas fueron sobre mis tacones. ¿Por qué usaba tacones de punta? Sí, pero ¿y cómo usan tacones? Bueno, una de las premisas básicas es que no importa si seamos mujeres, si seamos hombres, si usemos tacones, si no usemos tacones, podemos hacer las cosas, ¿verdad? En términos de equidad, como organización tenemos una deuda con las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos oficiales de tránsito que necesitan ser escuchadas y ya
dimos los primeros pasos para eso. Tenemos una política de equidad de género y que está incorporando incluso el tema de violencia política dentro de esa política institucional, y teníamos una asignatura pendiente porque no se había terminado ni siquiera de elaborar, y necesitamos terminar de elaborarla, revisarla, hacerla del conocimiento de toda la población e implementarla, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en cerrar esas brechas, pero estamos trabajando en cerrar esas brechas no desde la confrontación, sino desde sentarnos a construir puentes y entender que desde el rol que nos toque desempeñar, todos podemos aportar. Señora viceministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, gracias por haber estado con nosotros en Conversamos, tratando de mejorar, de plantar una semilla para que este país sea mejor cada día. Soy Eric Jarquín, gracias por habernos acompañado.